Voy a clase, no haga mucho ruido, please. Buenos días. La princesa que va a ladrar cuando salga. Buenos días, Patricia, bienvenida. Buenos días, profe. Muy buenos días. Vamos a esperar mientras se incorporen sus demás compañeros. Si me hace el favor de compartir el enlace o así también si ve algún compañero de su sección conectado en alguna red social o lo ve a la vista, decirle por favor que ingrese, ya que para este día vamos a llevar a cabo el refuerzo académico de los temas de examen. Por lo tanto, es importante reconocer los conceptos básicos y así también definiciones que forman parte de cada uno de los contenidos para que de esa forma vayamos mejor preparados para el examen, para que obtengamos muy buena calificación y así también favorecer a un buen promedio. Buenos días, Carlos, bienvenido. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos más mientras se incorporan más de sus compañeros. Si me hacen el favor de invitarles a sus compañeros, recordarles o decirles de que se añaden a la sesión virtual, ya que la asistencia es evaluada y así también vamos a hacer un refuerzo académico de los temas de examen. Buenos días, Harrison, bienvenido. Buenos días, bienvenidos a quienes se van integrando. Muy bien, por razones de tiempo vamos a dar inicio con la clase de este día. Primeramente tengan muy buenos días, muchas gracias por su asistencia, así también deseando lo mejor para usted y su familia. Para este día vamos a estar realizando un refuerzo académico de los temas importantes y así también a evaluar dentro de la prueba objetiva. Pero antes de ello, vamos a hacer lectura de unos datos curiosos y así también destacables referentes a la independencia patria.
Como muy bien sabemos, se celebró el día de ayer la independencia de nuestro país. Sin embargo, es de declarar ciertos datos para que tengamos muy en cuenta la memoria histórica de este acto que marcó el rumbo de nuestro país. Y tenemos como primer punto de que en el caso de El Salvador se independizó el 15 de septiembre de 1821 de España. Sin embargo, sabemos de que en algunos países centroamericanos se suele celebrar el 16 de septiembre, ya que en el caso del 15 de septiembre, que tomamos como referencia a nuestro país para celebrar la independencia, fue lo que es la declaratoria oficial de la separación de la Unión Centroamericana y específicamente de nuestro país, El Salvador, de lo que era el reino o la corona española, que eran españoles peninsulares y estos españoles criollos, que eran los próceres, fueron los intermediarios para que de esa forma poder lograr lo que es la independencia y la soberanía de nuestra patria como tal. Así también tenemos otros aspectos relacionados a la celebración de la independencia, que se celebró principalmente en San Salvador, que no estaba ubicada donde la conocemos hoy en día, sino que aún era una villa, estaba muy cerca de Suchitoto, en lo que se llama la Bermuda, y en ese sentido José Matías Delgado, él fue el líder de la independencia, a él se le adjudica el quien realizó el grito de independencia y promulgó a lo que es a los pueblos originarios de que se había logrado la separación de nuestro país, ya propiamente con su propia constitución de la corona española. Así también tenemos algunos otros datos curiosos e interesantes, como lo referente a los próceres de la patria. Sabemos de que fueron en 10 en general. Tenemos en la cabeza lo que es José Matías Delgado, que emitió el grito de independencia, Manuel José Arce, José Simeón Cañas, Domingo de Lara, Pedro Pablo Castillo, que se dice que fue el único español y así también personaje dentro de los héroes de la independencia que era indígena, los demás eran españoles criollos. Luego tenemos a Nicolás Aguilar, así también tenemos a Vicente Aguilar, que se dice que fue el prócer de Centroamérica, ya que colaboró directamente en la independencia de toda nuestra región, de todos los países centroamericanos. Manuel Aguilar, también tenemos a Santiago José Celis y a Juan Manuel Rodríguez. Pues todos ellos son considerados héroes de la patria debido a la gesta que lograron en el siglo XVIII, permitiendo lo que es la independencia de nuestro país de la corona española. Y con ello vamos a pasar propiamente a la parte del refuerzo académico. Ya vemos un poco de datos sobre la independencia patria. Ahora vamos a hablar un poco referente a los temas que serán evaluados dentro del examen. Y para iniciar, vamos a explorar los conceptos básicos de este primer tema, que es el darwinismo. Hablábamos en esta clase de que en el caso de la evolución de las especies, partía de las ideas del gran científico Charles Darwin, el cual navegó por el mundo a través de su vehículo, en un barco, fue al archipiélago de los Galápagos y allí prácticamente hizo su descubrimiento de que las especies en efecto evolucionaban. Sin embargo, las ideas de Darwin se complementaron con Wallace y a partir de la suma de esas dos ideas y así también de las investigaciones de estos dos científicos, se formularon los siguientes puntos referentes a la evolución, que son ciertas afirmaciones. Tenemos lo que es el primer punto sobre la evolución, que nos dice de que en el caso de la mayoría de las especies suelen tener un gran número de descendientes. ¿Qué significa eso? De que en el caso de la mayoría de los organismos vivos no únicamente tienen una cría, sino que tienen más de una cría. ¿Y qué favorece eso? De que puedan sobrevivir en gran manera. Como claramente vemos, aquellos que suelen tener mayor cantidad de descendientes, puede que algunos mueran en el proceso de tratar de adaptarse al ecosistema. Sin embargo, aquellos pocos que puedan sobrevivir van a favorecer a que permanezca la línea genética de esa especie en particular. Así también tenemos de que en el caso de los recursos naturales son limitados, como sabemos, dentro de un ecosistema
vamos a encontrar lo que es recursos, tanto de alimento como de espacio, bastante reducidos. ¿Y qué va a generar dentro de los organismos vivos esta condición? Pues una presión natural. Y esa presión natural los va a obligar a adaptarse. Si no se adaptan y desarrollan estrategias para buscar alimento o así también para buscar un refugio seguro, no va a favorecer a su adaptación y por tanto van a terminar muriendo, van a extinguirse y este mecanismo es uno de los principales que están dentro de los mecanismos de la evolución. Así también tenemos la siguiente afirmación que nos dice de que los individuos de una misma especie no son exactamente iguales, ya que existe cierta variabilidad. ¿Qué significa el término variabilidad? Que hay diferencias marcadas entre cada uno de los individuos. Por ejemplo, si tenemos hermanos, claramente podemos hacer la comparativa que no nos parecemos a ellos totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos diferencia, variabilidad genética a nivel de nosotros como individuos y eso favorece a la diversidad de una especie. Por tanto, a pesar de que provenimos de los mismos progenitores, pero esta variabilidad genética favorece a algunos individuos con mejores capacidades que otros. Y eso, como objetivo de los mecanismos de la evolución, va a permitir de que se logre lo que es una conservación genética de la especie y así también una adaptación al medio ambiente. Luego tenemos lo que es la siguiente afirmación que nos dice de que todas las especies están en una lucha constante por la supervivencia, que significa de que todos estamos luchando para poder adaptarnos al medio ambiente. ¿Y qué va a dar como resultante de ello? Pues la adaptación. La adaptación es la palabra clave de la evolución. Si viene en el examen alguna pregunta relacionada a la evolución, de qué mecanismos permiten de que las especies puedan sobrevivir partiendo de cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento, debemos de hacer la conexión con la palabra adaptación, que es la clave de la selección natural. La selección natural la podemos interpretar como los factores ambientales que generan presión en cada una de las especies, como puede ser el clima, como puede ser los depredadores, como puede ser el tipo de ecosistema, pues todo ello va a crear lo que es una necesidad en especie en particular para que pueda generar cambios. Y esos cambios son continuos, ya que la naturaleza no es algo estático, que no cambia en el tiempo, sino que hoy en día sabemos de que hay diferencias de temperatura comparado a hace 100 años, así también en la cubierta vegetativa, pues todos esos cambios van a obligar a estas especies a que puedan modificarse a nivel morfológico, fisiológico, comportamiento para que puedan adaptarse al medio ambiente. Y como vemos acá en esta secuencia de imágenes, podemos ver claramente el proceso de la evolución en su proceso. Tenemos lo que es en la primera imagen, lo que es un grupo de jirafas, en las cuales tenemos 2 de cuello corto y 2 de cuello largo. Pues, ¿quiénes tienen a favor la capacidad de supervivencia? Pues las de cuello largo, porque ellas no tienen dificultad en alcanzar el alimento en la copa de los árboles, mientras las de cuello corto están obligadas a adaptarse. ¿Y cómo se van a adaptar? Pues van a sufrir cambios genéticos y esos cambios genéticos se verán en las próximas generaciones. En general, la evolución suele verse a través de cientos a miles de años y como vemos claramente acá, ya tenemos lo que es 3 jirafas del grupo con cuello largo, mientras aún una permanece con cuello corto. Pues esta está obligada a mutar, a crear lo que es el cambio genético y como claramente vemos al final, las 4 jirafas están ya adaptadas a la condición de alimentación que es el follaje de los árboles que se encuentra en la copa respectivamente, no tienen dificultad en alcanzar el alimento y por tanto eso va a favorecer a su capacidad de supervivencia y así podemos medir la evolución como un proceso que es continuo, se basa en la variabilidad genética, en la selección natural y partiendo de los cambios que pueda sufrir una especie, así se va a poder adaptar de mejor manera a su medio ambiente.
Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones y para que de igual manera nos involucremos en este refuerzo académico, si me comentan, por favor, algunos ejemplos que hayan escuchado de evolución de una especie. Puede ser una especie animal, vegetal u otro que conozcan relacionado a la evolución. La evolución de los monos. Perfecto, muy bien. Tenemos el ejemplo claro de la evolución de los monos o también llamados primates, de los cuales provenimos, una línea genética de ellos, lo que es nosotros como Homo sapiens. Excelente, muy bien. ¿Qué otro ejemplo podemos plantear de evolución que conozcan, que haya sufrido alguna especie, tal vez desarrolló una nueva extremidad, desarrolló pulmones u otro tipo de cambio anatómico o así también fisiológico o incluso en el comportamiento que haya desarrollado para poder adaptarse? Las avestruces. ¿Se me dice cuál es el cambio? La adaptación de por qué son tan grandes. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, César. Y en efecto, las avestruces también, su tamaño, así también toda su anatomía está ajustada para tomar alta velocidad, es un mecanismo también de huida. Y claramente vemos los ejemplos que han planteado que son formas en las cuales se manifiesta la evolución. Y uno que podemos ver claramente, y de seguro lo hemos visto en algún video, nos han contado o de casualidad lo hemos visto, es el proceso de la conversión o la transformación de un renacuajo a una rana. ¿Qué pasa con el renacuajo? En primera instancia está adaptado a vivir en el agua, no puede vivir fuera del agua, ya que no tienen pulmones, solo una especie de branquias. ¿Qué sucede? Ellos al transcurrir lo que son las semanas van desarrollando lo que son extremidades, que son luego las patas o las ancas de las ranas, y ¿qué va a permitir? Empiezan a salir gradualmente fuera del agua, a lo que es a respirar, ya que tienen caracteres heredados que les permite desarrollar lo que es ese nuevo órgano, y así consecutivamente desarrollan pulmones. Y eso favorece de que las ranas sean entes, en ese sentido, híbridos, ya que son acuáticos y así también son terrestres. Han desarrollado tanto pulmones que les permite vivir fuera del agua, como también mecanismos en sus primeras etapas de desarrollo embrionario que les permite vivir en el agua. También podemos mencionar de la evolución lo que son las pruebas. Como vimos en la clase, de que la evolución es un hecho científico, es innegable, es un proceso que ha ocurrido históricamente y que hay evidencia en el tiempo. ¿Qué pruebas tenemos de la evolución? Pues las siguientes, y vamos a explorar cada una de ellas. Vamos a partir con las primeras pruebas, que son las de carácter anatómico. Tenemos lo que es la ciencia que estudia estos cambios, que es la anatomía comparada, que es parte de las ciencias biológicas, en la cual podemos encontrar tres cambios en esencia: los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. Como vemos acá en esta imagen, podemos hacer una comparativa de los órganos homólogos, que son órganos idénticos, sin embargo tienen una función diferente. Por ejemplo, tenemos lo que es una extremidad de un mamífero terrestre, así también de uno acuático y así también de uno aéreo. ¿Y qué sucede? De que claramente vemos de que tienen una estructura interna muy semejante. El brazo de un humano es parecido en cuanto a su estructura a la extremidad o la pata de un gato. Así también con la ala de un murciélago o con aleta de una ballena. Pues ese parecido en cuanto a la estructura interna es lo que vamos a llamar órganos homólogos, ya que tienen un origen común en cuanto a su estructura, sin embargo su función va a ser diferente, ya que como sabemos, ¿cuál es la función de nuestro brazo? Pues poder tomar cosas, la prensibilidad, mientras en el caso de las aves, poder volar. Y claramente vemos de que ese parecido en el esqueleto, en la estructura interna de las extremidades, es una prueba de la evolución como tal. Así también tenemos lo que son los órganos análogos, los cuales se refieren a que en el caso de los animales tienen órganos muy semejantes, como claramente vemos acá en algunos ejemplos, el ala del ave y así también de la mariposa. Ambos tienen alas,
sin embargo, tienen una estructura similar, pero una función distinta. Y eso hace lo que son los órganos análogos, mientras tenemos lo que son los órganos vestigiales, que se refiere a aquellos en los cuales el organismo vivo tiene aún vestigios de la evolución. Pongamos nosotros como ejemplo, los seres humanos. ¿Cuál es un vestigio de la evolución que podemos ver a simple vista o de seguro hemos escuchado? Lo que son las famosas muelas del juicio, o también llamadas muelas cordales. Pues estas muelas todos sabemos de que no encajan del todo en lo que es nuestra mandíbula y por tanto suelen ocasionar molestias incluso al punto de ser extraídas o retiradas esas piezas dentales. ¿Por qué? Porque la evolución nos la ha heredado hasta entonces. Hace 200.000 años, si lo remontamos en el tiempo, los Homo sapiens tenían mandíbulas más grandes. Por tanto, estas muelas encajaban perfectamente. Sin embargo, al transcurrir lo que son los miles de años, nuestra alimentación ha cambiado, ya que antes éramos bastante herbívoros, comíamos mucha materia vegetal cruda. Sin embargo, luego consumimos alimentos cocidos, más carbohidratos, carne cocida, y eso permitió de que ya no necesitáramos básicamente lo que son esas muelas. Pues al transcurrir de todo ese tiempo, nuestra mandíbula se ha hecho más corta, menos ancha, y eso ha imposibilitado de que estas muelas, que estaban diseñadas para hace 200.000 años, puedan ajustarse hoy en día perfectamente en nuestra mandíbula. Así también tenemos el apéndice, que es otro vestigio de la evolución, como también lo que son los famosos pezones en los machos, que también es una evidencia vestigial de que tenemos un ancestro en común. También tenemos pruebas paleontológicas, como lo es el Archaeopteryx, que es el fósil más antiguo, tiene más de 75 millones de años, es el eslabón que dio paso de lo que son reptiles aves, los grandes reptiles que fueron los dinosaurios. Había una especie en particular que desarrolló un cambio morfológico a partir de lo que son sus extremidades, la cual tomó forma de alas. Y a partir de ahí, del Archaeopteryx, podemos afirmar de que inició lo que es este grupo de animales, que son las aves en particular. Y por último tenemos las pruebas embriológicas que hace alusión a las etapas de desarrollo embrionario, que son muy semejantes entre grupos de organismos vivos. Acá tenemos en esta imagen la comparativa, tenemos a un ser humano, a un conejo, a una ave, a un anfibio y a un pez. Y claramente vemos en las primeras semanas que todos nos parecemos a pequeñas larvas. Así somos a nivel embrionario. Sin embargo, en el transcurso de la evolución, llegamos todas a un nivel de fetos. Claramente vemos un parecido, las extremidades, 4 extremidades. Así también somos cordados, tenemos columna vertebral. Y esas semejanzas en cuanto a los seres vivos, podemos llamarlo como prueba de la evolución, ya que la evolución se sustenta en la idea de que todos provenimos de un ancestro en común. También podemos añadir otros aspectos relacionados a la evolución, que son las características de los seres vivos. En esa clase hablábamos de que en el caso de nosotros los seres vivos podemos sufrir diferentes cambios y esos cambios van a ser a partir de estas dos características principales, la organización y la irritabilidad. ¿Por qué se caracteriza la organización? Pues en la organización todos los organismos vivos, sin excepción, se organizan partiendo de niveles de la materia. Todo viene de lo más micro, de lo más pequeño, que son las partículas subatómicas, los famosos átomos. Luego de los átomos se forman lo que son organismos más complejos, como lo son las moléculas. Luego las moléculas se forman las células, un grupo de células forman lo que son los individuos, un grupo de individuos forman lo que es una población forma lo que es una comunidad biológica, las comunidades biológicas forman los ecosistemas y un conjunto de ecosistemas forman los paisajes. Como vemos claramente acá en esta imagen, todo parte de los electrones, protones, átomos, moléculas. Luego las moléculas forman las células, un grupo de células forman tejidos, como puede ser un órgano, los huesos, entre otros órganos que forman nuestro cuerpo humano. Eso produce lo que es nuestro sistema esquelético. Luego partimos del individuo, como puede ser un lobo individualmente,
tenemos lo que es la población de lobos. Esa población de lobos forma lo que es una comunidad dentro de lo que son otras comunidades, como lo pueden ver dentro de un ecosistema, lobos, pequeños roedores, aves, entre otros grupos de animales, y eso va a formar lo que es el ecosistema. El ecosistema está formado por factores bióticos y abióticos, el agua, que puede ser un estanque, un lago, una laguna, las montañas, el bosque, pues toda esa diversidad va a formar lo que es el paisaje que constituye la biosfera del planeta Tierra. Así también tenemos la irritabilidad, que es otro proceso relacionado en el cual todos los organismos vivos reaccionan a estímulos del ambiente. Como en el caso de los animales, reaccionamos de manera de nuestro comportamiento, como puede ser huyendo o luchando, y en el sentido de ello podemos poner de ejemplo el camaleón. ¿Qué cambio sufre el camaleón cuando se siente amenazado? Pues cambia de color. Ese es un mecanismo el cual permite camuflajearse para evitar ser devorado por depredadores naturales. Así también el camaleón puede huir si la amenaza es mayor o está dentro de su zona de confort, o así también en el caso del camaleón, además de huir, puede luchar. Son mecanismos de comportamiento que todos los animales, sin excepción, incluyendo a nosotros, los seres humanos, tenemos dentro de nuestro repertorio evolutivo. Así también podemos mencionar en el caso de las plantas que ellas no reaccionan en su comportamiento, sino que en su sensibilidad a la luz o al movimiento. Tenemos, por ejemplo, la planta dormilona, que al contacto encoge lo que son sus hojas. Así también tenemos otros organismos que reaccionan a ello, como las plantas carnívoras, que al contacto suelen cerrarse debido a esos mecanismos y sensibilidad que poseen al movimiento. También dentro de los contenidos a evaluar serán los referentes a los mecanismos de la evolución. En la clase referente a ello, decíamos de que en el caso de la evolución se puede transmutar en funciones biológicas que todos los organismos vivos suelen nacer con ello. ¿Y cuál es ese primer mecanismo o función biológica? Pues la adaptación, que la podemos definir como cambios o modificaciones que puede sufrir un individuo o una población para poder sobrevivir resultante de la selección natural. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? De carácter morfológica, fisiológica y comportamiento. Morfológica podemos poner el caso del Tiktaalik, el cual sufrió un cambio en su cuerpo. Desarrolló lo que son extremidades terrestres para poder salir del agua, ya que es un animal eminentemente acuático, como podemos ver en esta imagen. Parece lo que es un bagre, un pez alargado. Sin embargo, para poder sobrevivir cuando hay escasez de alimento en el medio acuático, este sale del agua, busca alimento en el bosque y de esa manera le permite adaptarse y sobrevivir de mejor forma. Así también tenemos cambios a nivel fisiológico, como en el caso del tiburón toro, el cual ha desarrollado una adaptación muy particular que es un sensor. Los tiburones, como bien hemos visto en las películas o en algún documental, ellos pueden detectar sangre a kilómetros de distancia. Así también en el caso de los tiburones, tienen la capacidad de percibir el movimiento del agua, pues ellos tienen un sensor que les permite localizar con alta precisión dónde se encuentra su presa. Es muy similar al famoso GPS que usamos hoy en día, el cual nos brinda lo que es una localización muy precisa, pues los tiburones toros han desarrollado este cambio a nivel fisiológico, el cual les favorece obtener alimento y poder adaptarse al medio acuático. Y por último tenemos cambios de adaptación a partir de lo que es el comportamiento como estrategias de huida, caza o para aparearse. En el caso del oso crispy, al verse amenazado, corre serpenteando lo que es su camino, va de un lado a otro, para que de esa manera evadir a los cazadores furtivos, que son su principal amenaza, y de esa manera han cambiado su comportamiento. Así también hay grupos de animales que suelen aparearse en un medio aéreo, en la copa de los árboles, o un ambiente oculto de los depredadores, para que de esa manera les permita adaptarse. Así también vemos en las imágenes, la rana arborícola se ha adaptado a vivir prácticamente en los árboles, y asimismo el flamenco, que tiene patas largas,
que le permite planear o tomar el vuelo más rápido que incluso cualquier otra ave. Es de las aves que más rápido pueden tomar vuelo. Y todo ello podemos llamarlo adaptación. Así también tenemos el metabolismo, que es otro mecanismo de las funciones biológicas, el cual se descompone en el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo desintegra lo que son los nutrientes que vienen dentro de los alimentos por medio del ATP, que significa adenosín trisfosfato, el cual permite desintegrar en sus elementos individuales a las moléculas. Por ejemplo, las proteínas las descomponen aminoácidos, los ácidos grasos las descompone en grasas en particular, así también en el caso de los carbohidratos los puede descomponer en los polisacáridos. Mientras el anabolismo es el proceso inverso. El anabolismo llega a la célula e integra esos elementos que han sido desintegrados por el catabolismo a la célula propiamente. ¿Qué elementos integra? Pues podemos encontrar lo que son los aminoácidos que forman parte de las proteínas, así también los monosacáridos, polisacáridos que forman parte de los carbohidratos, los lípidos que son los ácidos grasos y asimismo los ácidos nucleicos que son la base del ADN. Y estos dos procesos forman lo que es el metabolismo de todos los seres vivos, ya que todos llevan a cabo lo que es un metabolismo, incluyendo a las plantas, partiendo de lo que son estos dos procesos, catabolismo y anabolismo. También tenemos lo que es la reproducción de las especies, que la definíamos como el proceso de creación de nuevos individuos, partiendo de la necesidad de mantener la línea genética de una población en particular. Tenemos dos tipos, la sexual y la sexual. En el caso de la sexual es una reproducción determinada por un solo individuo, produce lo que son los dos gametos. Por ejemplo, el caballito de mar no necesita de una hembra para poder procrear, ya que es capaz de producir los dos gametos y produce copias idénticas a él. Esa es la principal característica de la reproducción asexual, de que no hay variabilidad genética. Sin embargo, en la reproducción sexual sí vamos a encontrar variabilidad genética. Vemos claramente de que es necesario dos individuos para poder llevar el acto de apareamiento y luego el depósito de los gametos para que puedan constituir esa nueva célula que va a formar al individuo. Y por tanto, en el caso de la reproducción sexual, es el tipo de reproducción que más existe dentro de los organismos vivos que forman los diferentes reinos de la naturaleza y es el que favorece la biodiversidad. De acá parte lo que es la diversidad de las especies de la reproducción sexual. Y claramente vemos en la imagen, vemos acá un ejemplo de lo que es un líquen, el cual se reproduce por esporas. Así también tenemos los helechos que tienen esa misma forma de reproducción como los hongos, mientras tenemos acá en esta imagen lo que es dos libélulas en apareamiento en el cual se da el proceso de concepción de manera sexual. También tenemos un último mecanismo que es la homeostasis. Este proceso lo descubrió partiendo de las ideas de un científico y visionario que fue Leonardo da Vinci. Hablamos en la clase de que el Vitruvio es el arte que desarrolló y representó el cuerpo humano Leonardo da Vinci para interpretar la estructura de nuestro cuerpo. Él decía de que era perfecta la ingeniería, se divide en 4 cuadrantes respectivamente y eso está relacionado al mecanismo de la homeostasis. ¿Qué podemos definir por homeostasis? Si viene dentro del examen como un conjunto de mecanismos reguladores que permiten que el ambiente interno de un sistema se mantenga constante y estable. ¿Qué mecanismos podemos encontrar? La regulación de gases respiratorios como el ciclo del carbono. Sabemos de que respiramos e inhalamos lo que es dióxido de carbono y oxígeno. Se separa el carbono en lo que son los bronquios y de esa manera volvemos a expulsar, a exhalar lo que es el CO2 para no acumularlo, ya que es un gas nocivo y tóxico para nosotros los seres humanos y solo nos quedamos con el oxígeno. Así también tenemos la osmorregulación, en el cual se da la desintegración de la molécula del agua para poder separar los electrolitos. Así también tenemos la termorregulación, que es el equilibrio de la temperatura. Si tenemos frío empezamos a temblar, es una reacción natural para poder producir calor, mientras si estamos elevados, excedidos de calor,
comenzamos a sudar. La sudoración también es un mecanismo de regulación de la temperatura, la cual es una sustancia salina, líquida, que gradualmente va bajando lo que es nuestra temperatura. Y por último tenemos las rutas metabólicas, que hace alusión al camino que toman los nutrientes en particular, ya que no a todos los órganos les llegan los mismos nutrientes. El hígado, el corazón, los riñones, los intestinos utilizan diferentes rutas metabólicas, ya que sus necesidades son totalmente diferentes. Pues esas formas a las cuales por medio del catabolismo y el anabolismo llegan lo que son los nutrientes, es lo que hablamos como rutas metabólicas. Y de esta forma podemos comprender la homeostasis como un proceso de equilibrio de todo el cuerpo humano, el cual se estructura partiendo de estos 4 mecanismos en particular. Y para ir cerrando con el último contenido que será evaluado, vamos a ver un poco de los tipos de células que estuvimos viendo en la última clase. Decíamos de que hay 2 tipos de célula, la célula eucariota y la célula procariota. Decíamos de que la célula eucariota tiene un núcleo definido, un material genético centrado en el nucleoide de lo que es la célula como tal, mientras en el caso de la procariota no tiene un núcleo definido y el ADN está en forma de hélice disperso a lo largo del citoplasma, que es el interior de la célula. ¿Qué grupos de organismos derivan de la célula eucariota? El reino animal y el reino de las plantas, hongos y protistas, mientras en el caso de la célula procariota únicamente deriva el reino monera, que es el reino de las bacterias. Y claramente vemos sus características. La célula eucariota es de mayor tamaño, mayor dimensión y complejidad, mientras la célula procariota es primitiva. Es bastante sencilla la célula en cuanto a su estructura, pero su principal característica es el flagelo, que es esta especie de cola que tiene la célula, que le permite desplazarse en los diferentes ambientes en los cuales podemos encontrarlo. Y por último tenemos lo que son los tipos de célula eucariota, que son la célula vegetal y animal. Tenemos lo que es la comparativa y sus diferencias respectivamente. En el caso de la célula vegetal, vemos claramente que tiene una alimentación autótrofa, es autónoma, produce su propio alimento a través de la luz solar, tiene cloroplastos, donde está contenido de la pigmentación clorofila, que le permite sintetizar su alimento. Así también tienen pared celular, tienen cloroplastos, vacuolas grandes y forma regular. Mientras la célula animal es una alimentación heterótrofa, busca alimento en otros organismos vivos, no tiene una pared celular, por eso es una célula irregular, no es tan definida lo que es su forma. También tiene vacuolas pequeñas, que son estas partes respectivamente, y tienen por ende una forma irregular, ya que al no tener pared celular las hace deformes. Vemos claramente de que tiene una especie de óvalo en cuanto a su forma, sin embargo tiene unas partes achatadas y otras con bordes, mientras en el caso de la célula vegetal está más definida en cuanto a su estructura interna. Y de esta manera podemos comprender las células eucariota y procariota, recordar de que de la eucariota deriva lo que es vegetal y animal, y la procariota es el dominio de las bacterias, para que lo tomemos muy en cuenta, ya que será evaluado dentro del examen a desarrollar. Bueno, con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión. Si tienen alguna duda, pregunta referente a refuerzo académico, pueden hacerlo en este momento para con ello ir cerrando la sesión. Profe, verdad que no le debo ninguna actividad de este periodo. Bueno, si gusta, posteriormente me escribe al privado, Carlos, para verificar, pero según recuerdo, está solvente con sus actividades. De acuerdo. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tenga referente al refuerzo académico, a la parte de la guía de nivelación? Si van a realizar o no, como les planteaba en el chat, al momento que les escribí, si en dado caso tienen pendiente la entrega de alguna de las guías, por favor hacerlo en el transcurso de la semana. Tenemos a más tardar este próximo viernes. Vamos a hacer la guía de nivelación si tenemos pendientes las 2 guías, o si tenemos pendiente una guía, podemos realizar la guía respectivamente y ya se entregar para evitar hacer la guía de nivelación.
para que lo tomemos muy en cuenta. ¿Alguna duda, pregunta? Si está todo claro, por favor, me confirman, ya que con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión. Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Luego les comparto lo que es el documento de la presentación para que lo estudiemos. Así también les voy a compartir el video de refuerzo académico para que lo tomemos como base. Por favor, repasemos, estudiemos para que salgamos bien en la nota de examen, ya que he visto una disminución en las buenas calificaciones y este tema se presta para que obtengamos buena nota, ya que es un tema bastante teórico, no hay ejercicios, solo es de analítica y pensar como biólogos. Sin más, vamos a dar por cerrada la sesión, ya que estamos al término del tiempo, siempre agradeciendo su asistencia, muchas gracias, deseando que tengan un excelente día, cuídense mucho y cualquier duda o pregunta referente al aspecto académico, siempre estamos a la orden para servir. Que tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Buen día, nos vemos. Adiós, profe.